Ya acaba de comenzar la sala de sesiones del Senado. Van a participar. Muy bien, señor secretario, le ofrezco la palabra para la cuenta. Gracias, señora presidenta. Previo a la cuenta, como ya ha indicado la señora presidenta, hoy día vamos a celebrar esta sesión extraordinaria de manera presencial y también de manera remota, con 13 señoras y señores senadores que nos acompañan desde sus respectivas regiones. Está la senadora señora Jimena Órdenes, el senador señor Juan Castro, la senadora señora Jacqueline Van Rieselberghe, el senador señor Andrés Alamán, la senadora señora Carolina Kovich, la senadora señora Ena von Baer, el senador señor Jaime Quintana, el senador señor Rodrigo Galilea, el senador señor Kenneth Pugh, el senador señor Carlos Montes, el senador señor José Miguel Insulza, la senadora señora Isabel Allende y el senador señor Juan Pablo Letelier, quienes están participando de esta sesión extraordinaria de manera remota o telemática y que conforme a los acuerdos de comité del día 24 de marzo así pueden participar. De la misma forma, en la modificación reglamentaria para este efecto que se indicó, quienes participan de manera remota o telemática pueden participar tanto en la discusión y de acuerdo al acuerdo de comité hasta por 3 minutos, sin perjuicio de solicitar la inserción de su exposición o discurso completo, remitiendo el documento para el diario de sesiones. Además, su votación se tomará de forma nominal para dejar constancia de la misma y hacer fe del hecho de haber emitido el voto en la forma en que lo hicieron. Esta es la primera vez que el Congreso Nacional está sesionando de esta forma, así que hemos dado inicio a esta nueva forma de proceso de trabajo y de sesión legislativa en la sala. Concluido esta información, vamos a proceder a la cuenta del día de hoy de esta sesión extraordinaria. Oficios del Excelentísimo Tribunal Constitucional remite copia de las sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referido a las disposiciones que indica. Se manda a archivar los documentos. Moción del honorable senador señor Proens, con la que inicia un proyecto de ley que incorpora en la Ley de Arrendamiento de Predios Urbanos la fuerza mayor como excepción en caso de declaración de catástrofe. Boletín número 13.367-07. Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Es todo, señora presidenta. Damos entonces a conocer los proyectos que concordamos tramitar hoy día. Entre las 4:30 y las 6:30 de la tarde fue el acuerdo de comité en el día de ayer, con la participación a distancia de los colegas que se han mencionado, y tenemos que abocarnos a los informes de 2 comisiones mixtas que el señor secretario dará a conocer. Muy bien. Sobre la cuenta, muy bien. Sí, presidente, yo quisiera pedir a la mesa que había consideración de las informaciones que están saliendo en los medios de comunicación, se pudiera poner en tabla la próxima sesión 2 proyectos que están a la espera, que son el de la rebaja de la dieta y el de límite de reelección. Estamos siendo permanentemente combinados por parlamentarios, por diputados, por diferentes sectores, y están los dos en estado de poder ponerse en discusión. Sí, el senador Arboe, recién la mesa está en condiciones, ya lo pusimos, lo quedó para tabla la semana anterior, dado que nadie se había percatado que no había informe. Voy a estar firmado. Entonces no era desidia de la mesa, como se planteó también en los medios por varios colegas, sino que no se había establecido por parte de la propia Comisión de Constitución. Estando los informes ya evacuados y estando en condiciones de ponerse en discusión, estoy pidiendo eso. Estoy haciendo uso de la palabra y le estoy informando que hoy día está para estado de tabla porque antes no había la semana pasada informe. Y no hay ninguna negativa de nadie a poner los proyectos en tabla. Lo que yo sí quisiera solicitar a la Comisión de Constitución y a la Secretaría que hagan el informe del proyecto del Código de Agua, que es muy importante, y que la Comisión lo ponga en tabla para evacuarlo. Son 10 artículos más o menos que se requiere informe de la Comisión de Constitución, dado que tan importante como las dietas es que hoy día se disponga de agua,
Hay comunidades enteras que están sin agua para la bebida, incluso que no llega el camión aljibe. Entonces le solicitaría a los miembros de Constitución que se aplicaran en aquello. Sobre la cuenta, senadora Rincón. Gracias, presidenta. Solo para socializar con todos los colegas, efectivamente en reunión de comité se acordó que el proyecto de ley de rebaja de dietas iba a ser puesto en la tabla siguiente apenas estuviéramos en condiciones, y eso ya está hecho. Y lo otro, presidenta, una solicitud desde la Comisión de Infancia. Sé que todavía no llega ni se da cuenta acá, pero va a estar en condiciones de ser visto por la Comisión de Hacienda el proyecto de ley de servicio nacional de la infancia, y obviamente les pediríamos con mucho esfuerzo a los colegas de la Comisión de Hacienda que lo puedan ver, y luego el de garantías. Gracias, presidenta. Senador Coloma. Presidenta, sí, usted informó correctamente que los dos elementos centrales de la discusión de ahora, y eso le interesa también a los senadores que nos están viendo telemáticamente, es que los dos proyectos, según a mí me dicen, están para votar tarde hoy día en la Cámara de Diputados. Yo acabo de preguntarle y están en un proceso de sesión, y por ejemplo, el del bono está en el último lugar y están con una secuencia de tiempos discutiendo, que yo le pediría por su intermedio a ver si podemos hacer alguna gestión. Yo quiero dejar claro que nosotros nos quedamos ayer hasta muy tarde, después del toque de queda, de hecho, cosa que generó problemas para despachar a tiempo la ley que están viendo ahora ellos, que el uso del subsidio de cesantía. Entonces, sería importante tratar de calzar los tiempos porque simplemente que voten las mixtas, en términos de nosotros poder abocarnos con posterioridad. Si no la votan ellos, no podemos votarla nosotros. Entonces, eso es lo que le quería pedir, a ver si podemos avanzar en esa línea, presidente, porque eso es lo que me acaban de decir desde la Cámara de Diputados. Bueno, ayer en conversación con el presidente afinamos lo más posible las tablas. Ellos recibieron en la mañana el proyecto de agenda de indulto y el proyecto del seguro de desempleo. No, la mixta del bono entiendo que lo vieron hoy día a las 3 de la tarde y habría llegado, porque ese fue el compromiso que hicimos con el presidente. Llegó el de transporte. El de transporte llegó y el del bono no ha llegado. Bueno, yo me concordé ayer con el diputado Flores, con el presidente de la Cámara. Él señaló que iban a poner a las 3 de la tarde, por eso nos convocamos a las 4:30. Pero si no cumplieron ellos, ya ni modo de poder seguir coordinándonos, porque un tema es creer en la palabra que se nos entrega de coordinación y otro que se realice efectivamente. Pero nosotros nos coordinamos hoy día para dos mixtas, la del bono y la de transporte. El resto de los proyectos que ayer nosotros despachamos, subsidio de desempleo y indulto, los diputados recién lo vieron hoy día en la mañana y me señalaron que ellos no garantizaban que salía antes de las 8 de la noche, 10 de la noche. Cuestión que no sé si hay un turno disponible para esperar hasta esa hora. Pero a eso nos convocamos hoy día, al bono y a transporte. Senadora Proboste, sobre la cuenta. Senador Pizarro, ten la palabra. Senadora Proboste. Presidenta, un poco en la línea de lo que usted había planteado, la Comisión de Agricultura, presidida por el senador Álvaro Elizalde, hizo un gran trabajo en despachar una cantidad importante de artículos, además por unanimidad del Código de Agua, y tal como los comités acordaron en la primera sesión del mes de marzo, dedicar nuestras tablas a aquellos que tienen que ver directamente con la emergencia. Toda la señal hoy día se le pide a la gente que se lave rigurosamente las manos. Y tenemos comunidades enteras en donde no hay agua. Presidenta, por lo tanto, creemos que sea una prioridad y le pido que ojalá pueda recabar el acuerdo de la sala para que la Comisión de Constitución le dé priorísima responsabilidad a sacar la tarea adelante del Código de Aguas. Eso, presidenta. Muy de acuerdo, senadora Proboste. Senador Pizarro. Sí, presidenta, con el debido respeto, yo no he seguido el desarrollo, el debate, el tema de la dieta, la propuesta de la Cámara, ni nada, pero entiendo que
venía con dos agregados. Uno, que fuera el Consejo del Banco Central el que pudiera emitir un informe, una propuesta que sea más global para todo el tema del sector público, porque es eso lo que hay que corregir y reestructurar. Y yo no sé si eso es el Banco Central que dijo, la verdad es que no tengo esa información, pero como venía con ese agregado, porque alguien distinto a nosotros el que tiene que hacer la propuesta, y en este caso, en específico, tiene que ser el Ejecutivo, porque aquí tiene que haber una reestructuración de todo el sector público, de los distintos poderes del Estado, de los organismos autónomos, de los consejos fiscalizadores, del propio Banco Central, es decir, es un tema muy de fondo. Y creo que hay que aprovechar la oportunidad que el señor ministro de Hacienda planteó una cosa voluntaria el otro día, para que de una vez por todo el Gobierno nos entregue la propuesta que se le ha pedido reiteradamente, porque todos sabemos que esta es una materia que va a significar un análisis serio y profundo de todo el sistema de remuneración en el sector público, completo. Eso es lo que yo entiendo que han visto nuestros colegas en la comisión. Entonces, para poder tomar decisiones adecuadas, serias, que tengan sentido más de futuro, necesitamos esa información. Yo pediría que cuando se discuta eso, tengamos una propuesta concreta del Ejecutivo. Esa es la forma más seria, más responsable de asumir esa discusión. Gracias, senador Pizarro. El senador Navarro estaba primero, el senador Rincón. Gracias, presidenta. La palabra a los colegas. Yo creo que puede ser muy interesante para algunos senadores en la sala discutir el tema de la dieta y el tema del límite de la reelección, pero me parece absolutamente improcedente dado la crisis pandémica que viene Chile. Yo invitaría a los colegas a leer las opiniones de los especialistas sobre la proyección dramática del crecimiento exponencial para el mes de mayo de esta crisis y el número de infectados que están contagiados en estado crítico y la compra de las 10.000 bolsas fúnebres que ha hecho ya el sistema de salud. Yo pediría, presidenta, de que el acuerdo que los comités tomamos hace unos días de tratar algunas mociones parlamentarias, entre ellas el EUNACOM, el liberar de la exigencia del EUNACOM para que 3.000 médicos estén en disponibilidad de ser contratados por el Estado para reemplazar a la exhausta, agotada y tremendamente valiente línea de los médicos, enfermeras y personal de salud que está hoy día al frente. Levantar el EUNACOM significa la posibilidad de contratar y tener médicos de reemplazo de manera inmediata. Ese es un proyecto que tiene que tener urgencia y está presentado. Del mismo modo, la situación de los no despidos. Hoy día el gobierno castrochavista de Pedro Sánchez en España acaba de prohibir los despidos mientras dure la crisis. Y el proyecto que ayer despachamos de este Senado, lejos de prohibir, lo que genera un gran cuestionamiento, gran incertidumbre, que se ha apoderado de millones de chilenos, de cientos de miles de chilenos que ven en riesgo su empleo después del dictamen de la Dirección del Trabajo en el peor momento de la historia de Chile. Del mismo modo, la ley que establecía la prohibición de los cortes de agua, luz y gas y el desplazamiento de los cobros. El presidente Piñera ha llegado a un acuerdo con sus amigos, como lo hizo en Punta Choro. Los temas de agua, luz y gas en medio de la pandemia son motivo de Estado, son responsabilidad del Estado, no de una conversación entre amigos, ni de acuerdos que pueden ser desconocidos. Yo no quiero un acuerdo de las empresas, yo quiero una ley que garantice a los chilenos que independientemente de la empresa van a tener garantizado que no le va a cortar la luz y el agua y que se va a prorrogar su cuenta de la luz y el agua. Y por último, hemos presentado un proyecto 5 senadores para establecer por única vez que los pensionados de mayor edad puedan acceder a sacar platas de su AFP antes de que se le vaya todo por el desagüe con la crisis mundial financiera. Y eso posibilita mucho dinero para ellos, 500.000, 750.000 y 1 millón de pesos para los adultos mayores pensionados de su cuenta de AFP ahora, antes que puedan fallecer. De nada les va a servir a los jubilados y pensionados de la AFP esa plata si no la tienen ahora para enfrentar el invierno y esta crisis del coronavirus. Y yo pido, presidenta, se respeten los acuerdos y podamos poner en tabla mociones parlamentarias que este Senado hasta ahora no ha tratado ninguna en relación con la crisis y ha privilegiado los proyectos del gobierno. Bien, pero las mociones parlamentarias también son adecuadas. Gracias, senador Navarro. Senadora Rincón. Gracias, presidenta. Sobre el tema de las dietas, yo el día de ayer le pedí al secretario que pudiera encargar un estudio a la biblioteca del Congreso
con la situación real de los otros países. Yo suscribo lo que ha dicho el senador Jorge Pizarro en orden a que deberíamos tener una revisión completa de lo que ocurre en toda la administración del Estado, pero también necesitamos un estudio serio de cuál es la realidad de los otros parlamentos. Ayer me llegó información del Parlamento italiano. Yo les pido a los colegas un poco de silencio, partiendo por mi colega Moreira, al que estimo profundamente. Revisando la situación, colegas, revisando la situación de Italia, por su intermedio, Presidenta, la verdad es que las remuneraciones de los diputados en Italia es por muy lejos superior a la nuestra. Y creo que nos hemos comprado y hemos dejado que se instale algo que no es efectivo. Y por lo tanto se requiere un estudio serio que nos entregue insumos respecto de esta situación para poder avanzar de manera razonable y que la ciudadanía obviamente transparentemente tenga esta información, Presidenta. Se instaló que este Parlamento es el que más gana en el mundo, eso no es efectivo y creo que necesitamos, junto con lo que dice el senador Pizarro, que suscribo, hacer también un comparado de cuál es la relación del Parlamento en el resto del mundo. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Rincón. Ofrezco la palabra al senador Lagos y también dejo abierta la palabra a los colegas que desde la distancia están participando, igualmente se pueden inscribir. El senador Arboe no había visto que estaba inscrito. Inscríbase. Sí, Presidenta, solo para efectos de informarles. Tal como decía el senador Pizarro respecto del proyecto de las dietas, está solo para discusión en general. El Gobierno en la Comisión de Constitución planteó que estaba disponible para presentar indicaciones y es ahí donde el Gobierno va a presentar la propuesta en materia de dietas. El Banco Central, que concurrió a la Comisión de Constitución, señaló que ellos no estaban en condiciones de hacerse cargo de esto, sino que lo que había que hacer era que el Gobierno propusiera una entidad en la cual ahí se fijaran las remuneraciones y además se separó incluso la discusión de las remuneraciones de los funcionarios de carrera, de los funcionarios del Poder Judicial, del Parlamento y de los nombramientos políticos. En consecuencia, lo que está en discusión, lo que está a la espera de la discusión de la sala es la discusión en general. Si se vota en general, se va a permitir entonces que el Gobierno presente sus indicaciones y ahí veremos todo eso. Respecto a los estudios, solo sería bueno que se pusiera a disposición de todos los senadores y senadoras. La Biblioteca del Congreso hizo un estudio y el PNUD hizo otro estudio en comparativo de manera internacional. En consecuencia, creo que es relevante. Y sumándome a lo anterior, creo que es fundamental también avanzar en los proyectos que tenemos, por ejemplo, en la reforma al Código de Aguas. A mí me tocó participar como miembro de la Comisión de Agricultura en su oportunidad y creo que también es muy importante, le comunicaremos al presidente de la Comisión para que podamos sacarlo rápidamente, y otras mociones parlamentarias en materias de emergencia. Suscribo lo que señalaba el senador Navarro, en el sentido, por ejemplo, de liberar el EUNACOM. Tenemos hoy día una escasez de médicos y muchos médicos que han sido afectados también por la pandemia y se requiere tener la mayor disponibilidad. En consecuencia, Presidenta, creo que lo uno no obsta lo otro y se podrían ver esos proyectos en conjunto. Este es un tema que podemos debatir al calor del tratamiento en general del proyecto y los detalles o los ajustes verlo en comité. Estamos convocados para tramitar un informe de una mixta, así que los convocaría para que empecemos. Hay muchos colegas inscritos, pero... senador Insulza quiere participar en el debate. Pero están haciendo inauguración se está inaugurando un espacio. Ya. Vamos a escuchar a Insulza, que va a abrir este debate a distancia. Tiene la palabra, senador Insulza, y pido silencio en la sala. Silencio. Senador Insulza. Convirtiera la hora de incidente, la discusión sobre la cuenta en una hora de incidente. Aquí hemos escuchado hablar de todo tipo de cosas que no están en la tabla y están demorando el tratamiento de la tabla. Yo creo que eso no es la idea de estas sesiones, mucho menos cuando el Senado está en condiciones de emergencia. Así que yo pido por favor que los colegas que quieran proponer otros puntos de tabla lo hagan a través de sus comités, creo que es lo más razonable. Gracias. Gracias, senador Insulza, comparto completamente su opinión. La senadora Isabel Allende, a quien saludamos cariñosamente, le damos la palabra.
No se escucha la intervención de la senadora Allende. Hay algo que está fallando en la comunicación. En su computador parece que no ha prendido el micrófono, Isabel. No has prendido el micrófono. No sé qué... Ahí sí. ¿Ahí? ¿Está prendido ahora? ¿Me oyen o no? Está bien, te escuchamos muy bien, sí. Ya, perfecto. No, entonces, más breve. Yo le digo, como en la condición de presidenta de Recursos Hídricos, nosotros hemos visto una situación insostenible en la localidad de rural. Hoy día, con esta pandemia, no es aceptable que se le entreguen 50 litros por persona. Le estamos diciendo a la gente de una manera preventiva, fundamental, para cuidarse muy seguido. Entonces, yo pido que tengamos en consideración como Senado para dar la prioridad también a este tipo de proyectos que está dentro del Código de Agua, o por lo menos se haga, o si no, una propuesta al gobierno que no puede seguir entregándole 50 litros por persona en localidades rurales que solo se abastecen a través de camiones aljibe. Entonces creo que es extremadamente grave en esta situación de pandemia. Naturalmente no hay la concentración de la zona urbana, pero es igual, estamos hablando de la salud de mucha la gente que hoy día depende de un camión aljibe para abastecerse de agua. Gracias, Isabel. Vamos a cerrar el debate sobre este tema, que podemos hacerlo en comité, ¿no les parece? Es que parece hora de incidente la cuestión. Se cerró en el senador Elizalde y hasta ahí llegamos. No, pero es que vamos a cerrar ahí hasta el senador Elizalde. Usted viene lueguito. No, es que viene Chaguán. Le voy a dar la palabra, le quiero quitar la palabra. Pero mire, viene Chaguán, Lagos, Bianchi, Moreira, Elizalde y se termina. Muy bien. El senador Chaguán viene con la palabra. No, Presidenta, para los efectos del orden del día, esperar que se tramiten en la Cámara de Diputados los dos informes de la comisión mixta que debemos resolver, que dicen relación con materia muy contundente, pero además señalar que respecto de una materia de la cual se hablaba y que sería bueno discutirla en hora de incidente, pero sí quiero acotar, es que nosotros le hemos pedido justamente al Ministro de Salud la exención del UNACOM, y básicamente por el decreto de alerta sanitaria, efectivamente se habría provocado aquello. Tengo acá el decreto, estaba justamente haciendo lecturas del mismo, tengo la afirmación del ministro que esto habría sido incorporado, como también la recontratación de personal que estaba en retiro. Pero es un tema que estamos muchos senadores trabajando para que ello ocurra, pero debiera... Muy bien. Muchas gracias. Senador Lago. Bien breve, Presidenta, porque sé que tenemos otros temas que abordar, pero como se abordó el tema de la agenda, la tabla, es cierto que algunos temas no están en la tabla, entonces algunos colegas dijeron, ¿para qué no vamos a hablar de ello? Precisamente para que lo pongan en la tabla. Y además creo que en el tema de la dieta, como bien se ha dicho acá, lo que queremos es que se ponga en tabla, se vote en general, y eso va a tener un trámite correcto, vamos a tener indicaciones del Ejecutivo. Y además creo que es bien importante porque hoy día ese tema se puso en la palestra a partir de una importante bancada nuestra, de nuestro Parlamento, decidió de manera voluntaria hacer un esfuerzo en materia de dieta, que creo que es bien encomiable, ¿ya? Y que seguramente muchos vamos a seguir, pero para esos efectos sería mejor normarlo. Lo segundo, y quiero ahí respaldar al senador Navarro y a otros, que hay temas bien, que tratemos de identificar esa agenda de temas bien prioritarios, porque vamos a dar despachado de aquí al martes y miércoles el meollo de proyectos importantes que nos ponen por delante, pero después tenemos que seguir legislando. Y creo que hay temas de urgencia, como los temas hídricos y otros. Pero en el tema de la dieta y la reelección, yo no lo dejaría de lado, sobre todo en el tema de la dieta, porque van a haber muchos chilenos que precisamente el tema que estamos legislando es cuando les pedimos que se confinen, cómo van a hacer para parar la olla. Entonces, creo que será una buena señal nuestra esa. Está puesto en tabla desde la semana pasada. Pues no está para hoy día para tabla porque estamos en 2 horas de sesión. Teníamos otra contenido de agenda de tabla. Senador Bianchi, Moreira, Elizalde, y se ha inscrito el senador Quintana y cerramos el debate definitivamente. Bueno, gracias, Presidenta. Mire, ya que se ha hablado acá de una generalidad de temas, yo quiero llamar la atención de las señoras senadoras y senadores, tanto los aquí presentes como los que están remotamente a distancia, por un tema que yo creo que es de los más urgentes hoy día en el país para todas y todos quienes tenemos
los fondos de pensiones. Presidenta, yo quiero convocarla a que la mesa pueda, la próxima semana a más tardar, el desplome que existe en las cuentas previsionales de todas las chilenas y chilenos y en el mundo, pero estoy hablando del país que nosotros, en el que estamos y en el problema que estamos viviendo, no es una justificación que esto le esté pasando a todo el mundo. Hay normas que deben ser modificadas y algunos querrán defender a las AFP y otros tenemos que defender el daño que ha provocado esto en las personas, en los cotizantes, Presidenta. Por lo tanto, este debe ser uno de los temas más relevantes que tengamos que enfrentar en los próximos días, en las próximas horas. Yo le quiero pedir algo de atención, Presidenta, porque usted ha estado en esto por mucho tiempo. No, yo la espero, Presidenta, no hay problema. Lo que pasa, excúseme, Presidenta, lo que pasa es que usted ha estado en esto por mucho tiempo, tras los abusos que han habido permanentemente en materia de las AFP. El daño que hoy día están viviendo las personas que además van a quedar cesantes, sin empleo y con una disminución gigante en sus cuentas de ahorro, amerita que este Senado, Presidenta, pueda efectivamente convocarnos para tratar esta materia y ver de qué manera el Ejecutivo, el Gobierno, le va a anunciar al país algún mecanismo de resguardo para que, en definitiva, Presidenta, no se siga produciendo un enorme daño en las mujeres y hombres que tienen las cuentas de ahorro provisional. Yo sé que es un tema de su sensibilidad, Presidenta, sé que es un tema que a usted le importa y la quiero convocar para que esta situación y este tema lo veamos con la máxima urgencia posible. Gracias, senador Bianchi. El senador Moreira tiene la palabra. La verdad, Presidenta, muy breve. Mire, creo que no estamos en un país en que hay que señalar con el dedo quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes defienden a este o quiénes defienden a los otros. Aquí hay temas que hay que resolver y yo formalmente le pido reunión de comité porque las personas que hacemos un esfuerzo en venir, los colegas que están en este minuto a través de las pantallas, hacen también un esfuerzo. Aquí vinimos a 2 proyectos de ley. Los señores senadores que han hecho puntos, me parece bien que lo hagan, está en su derecho, pero generar debate por los puntos que se han señalado no es el minuto. Y yo le pido reunión de comité, porque si nosotros vamos a caer en este juego de las diferencias en esta materia y en la otra, entonces ¿para qué estamos acá? Y definitivamente no vengamos más y estamos a través y nos confinamos donde corresponde y tenemos la sesión a través del voto telemático. Por eso yo le pido para que definamos. Si vamos a venir la próxima semana, que definamos a qué vamos a venir. Y ahora corresponde que votemos lo que está en tabla. Y cuando terminemos de votar y cuando haya un tiempo suficiente, hagamos comité y definamos una vez esto. Y si vamos a venir la próxima semana o no venimos más y nos hacemos cargo de la legislación a través remotamente. Gracias, senador Moreira. Vamos a realizar reunión de comité más tarde para ver, no para leer o no, creo que tenemos un poco de rato porque estamos esperando proyectos desde la Cámara. Así es que voy a dar la palabra al senador Elizalde, senador Quintana y vamos a cerrar esta especie de hora de incidente. Y tenemos una mixta de transporte. Ese lo tenemos acá. Sí, pero es que no puedo quitar la palabra porque hay sensibilidades, se molesta, entonces no. Voy a dar la palabra al es que me acusan de autoritaria después, entonces no hay cómo. Senador Elizalde y el senador Quintana posteriormente tienen la palabra. No tema que la crucen de autoritaria porque todos sabemos que usted no es autoritaria. Pero sí creo que efectivamente hay que evitar esta dinámica, que esto sea una hora de incidentes o una reunión de comités ampliados. Yo propongo que votemos el tema que está en la tabla y vayamos avanzando, porque ya han sido varios días en que efectivamente se ha hablado de lo humano y lo divino, se planteó por el senador Arpoe un proyecto que tiene que ser tratado, pero acto seguido se empezó a argumentar a favor o en contra de ese proyecto, no fue el senador Arpoe en todo caso, cuando en rigor, cuando analicemos el proyecto, tendremos que plantear los argumentos que corresponden. Entonces, veamos el proyecto que está en la tabla, que se cita reunión de comité y evitemos estas horas de incidente que son permanentes, donde se habla de lo humano y lo divino y no se avanza
en el tema legislativo, que es la razón por la cual estamos convocados. Gracias, señor Elizalde. Señor Quintana, a quien saludamos a la distancia. Tiene la palabra. Senador Quintana. Muchas gracias, Presidenta. ¿Me escuchan? Presidenta, muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, esta mañana vimos que el Ejecutivo comentaba que era el primer gabinete en la historia por la vía virtual. A mí me parece que eso está bien. Y creo que las instituciones, los poderes del Estado, tenemos que dar el ejemplo. Por lo tanto, creo que esta modalidad remota, donde hay entre 13 a 17 senadores conectados, creo que tiene que ser la tónica que predomine en las sesiones siguientes. Creo que estamos poniendo en riesgo a colegas, a funcionarios. Ya tenemos hoy día 2 regiones, la metropolitana, la Araucanía, con sus principales ciudades en cuarentena total, y por lo tanto hay hoy día otro escenario. Afortunadamente ya tenemos la aplicación activa, tenemos una ley que nos rige, y también me sumo a lo que planteaba el senador cuenta que tenemos que abordar acá, no puede ser la hora incidente, sino referirnos a las materias propias que hoy día se requiere de esta crisis. En ese sentido, el senador Navarro, también el senador Chaguán, plantearon un tema que es de la máxima importancia, y como quienes estamos en forma remota, no podemos hacer ver necesariamente nuestros puntos, sino a través de nuestros comités. A veces, ese objetivo, nosotros tenemos que mirar la experiencia española, europea, en algunos casos el 13% del personal médico está siendo contagiado. Vemos que en el caso de Chile faltan los insumos para muchos profesionales y técnicos en salud. Entonces, ese tema del UNACOM, que se entiende por una... Creo que es importante ponerlo en tabla. Ojalá los comités también miren no solo la realidad metropolitana, sino también la realidad de todo el país en esta materia. Muchas gracias. Gracias, senador Quintana. Vamos entonces a dar a conocer el informe de la mixta sobre el dilema que surgió en relación al proyecto de transporte. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, señora presidenta. La señora presidenta pone en discusión el informe de la comisión mixta para resolver la discrepancia suscitada entre el Senado y la Cámara de Diputados, de conformidad al artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, respecto del proyecto de ley que faculta a los consejos municipales para prorrogar la obtención o renovación de permisos de circulación de los vehículos que indica. Iniciativa correspondiente al boletín 13.308-06. La divergencia suscitada entre ambas cámaras deriva de la declaración de inadmisibilidad efectuada por el Senado en segundo trámite constitucional respecto al proyecto de ley en referencia, el cual había sido previamente aprobado en su Cámara de origen. La comisión mixta, como forma de resolver la divergencia surgida entre ambas cámaras y con la votación que se consigna en el certificado, propone lo siguiente. 1. Declarar a la iniciativa en referencia como admisible en el marco de la proposición que a continuación se describe. 2. Sin perjuicio de lo señalado previamente, la comisión mixta propone que el boletín 13.308-06 continúe su tramitación en el Honorable Senado con el siguiente texto. Artículo único. A partir de la publicación de la presente ley y hasta el 30 de junio del año 2020, no se cursarán ni aplicarán en lo referente a la conducción de un vehículo sin contar con su permiso de circulación vigente, las infracciones y sanciones contempladas en el artículo 56 y en el número 25 del artículo 200, ambos de la ley 18.290 de tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2007 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia, y en el artículo 49 del decreto número 2385 de 1996, que fija el texto refundido y sistematizado del decreto ley número 3063 de 1979 sobre rentas municipales. Lo anterior no obstará al pago del seguro obligatorio de accidentes personales de conformidad a la ley.
La proposición de la comisión mixta se consigna en la página 1 del respectivo certificado. Es todo, señora presidenta. Muy bien. Entiendo. Hay copia del certificado, lo podemos hacer llegar. Voy a ofrecer la palabra, senadora Epesberger había pedido la palabra. Gracias, presidenta. Yo quisiera un poco comentar el tema de la comisión mixta de ayer. Quiero señalar y dejar claro, yo voté en contra de la admisibilidad de ambas iniciativas porque son inconstitucionales. Quiero que eso quede claro. Ambas iniciativas, ¿no es cierto?, afectan lo establecido en el artículo 65 de la Constitución en los números 1, 2 y 3, no solamente porque afectan a la administración financiera del Estado, sino que también porque estaban entregando nuevas atribuciones a los consejos municipales y a los alcaldes. No obstante ello, la comisión 9-1, perdí esa votación, la comisión decidió solamente dejar en el proyecto de la Cámara, que eso es lo que quisiera que me aclararan, presidente, ¿cuál es el boletín que estamos viendo hoy día? ¿El de la iniciativa del senador Letelier o el de iniciativa de la Cámara de Diputados? La de la Cámara. El secretario va a aclarar la información porque ayer así lo decidimos acá en la sala. Claro. Señora senadora, lo que se está viendo ahora es el boletín que corresponde a la iniciativa de la Cámara, el 13.308-06. Dicho eso, yo voy a votar esta proposición de la comisión mixta en contra. Ya he señalado, primero, porque la encuentro inadmisible y segundo, porque creo que teniendo una buena inspiración en lo que se persigue, ¿no es cierto?, creo que las consecuencias pueden ser peores. Primero, el hacer que las municipalidades no reciban los ingresos que significan para ellas por el pago de los permisos de circulación es de una gravedad extrema, sobre todo si tenemos en consideración que el 55,5% del fondo municipal es se junta, ¿no es cierto?, con estos ingresos en el mes de marzo, que es la cuota que le corresponde que les entreguen en el mes de mayo. Las municipalidades con esas cuotas, ¿no es cierto?, van a perder, si acá se está llamando, porque si bien es cierto, no se prorroga el plazo, pero sí se dice que no se van a cursar las multas ni las sanciones, en el fondo es un llamado encubierto a no pagar. Creo que esto va a producir un grave problema de liquidez en los municipios, que no van a tener muchas municipalidades, sobre todo las más vulnerables, incluso para pagar sueldos. Creo además que puede producir otros perjuicios que ayer se dijeron que no iban a ser así, pero al no prorrogarse el plazo y solamente decir que no va a haber multas, ¿qué pasa el día de mañana si una persona con el permiso de circulación vencido tiene un accidente? Ese seguro obligatorio o el seguro que ella tenga no le va a ser efectivo al no andar con todos los documentos. En definitiva, yo sé que esto busca aliviar a las personas, pero creo que las consecuencias que se van a producir a costa de lo que aquí se apruebe van a ser peores que las que se tratan de evitar. Por esa razón, insisto, creo que esta es una iniciativa inadmisible, aun cuando se haya arreglado de esta forma, porque aquí estamos modificando también atribuciones de los jueces de policía local al prohibirle aplicar sanciones sin haber escuchado tampoco, ¿no es cierto?, a la Corte Suprema. En fin, creo que por donde uno mire este proyecto es inadmisible y creo que nosotros tenemos que tener cuidado. Yo entiendo la urgencia de las medidas que hay que tomar a raíz de la crisis que estamos viviendo por la pandemia, pero no creo que eso deba hacerse a costa
de pasar a llevar la institucionalidad vigente, Presidenta. Yo voto en contra. Muy bien. El senador Galilea y el senador Insulza, que fue el que presidió la comisión mixta en el día de ayer. El senador Castro también se está inscribiendo. Vamos a dar la palabra al senador Rodrigo Galilea, posteriormente al senador Insulza. Gracias, Presidenta. ¿Se escucha bien? Bien. A ver, a mí me tocó participar ayer en la comisión mixta, junto con la senadora Ebensberger, el senador Girardi, Letelier y varios diputados, y presidió el senador Insulza. Y la verdad es que se le dio harta vuelta porque el proyecto que venía de la Cámara de Diputados, que prorrogaba los permisos de circulación, si es que los consejos municipales así lo acordaban, evidentemente tenía un vicio de inconstitucionalidad total y era, a juicio por lo menos mío, completamente inadmisible. Y por tanto, buena parte de la reunión del comité mixto se trató de buscar alguna solución más o menos creativa para llegar al objetivo que se buscaba, que era que la gente, eventualmente los que todavía no pagaran el permiso de circulación hasta 3 meses más. Esa creatividad vino en general de parte del senador Juan Pablo Letelier, que propuso, oye, bueno, no nos metamos con el tema de prórrogas y de facultades de administración, sino que ¿por qué no nos metemos en algo mucho más sencillo, que es en el tema de multas, en qué es lo que es multa y qué es lo que no es multa, creo que es la ley del tránsito, principalmente la que está involucrada acá, como una manera de resolver el tema de constitucionalidad. Yo ayer debo reconocer que voté a favor de la constitucionalidad del tema de los permisos de las revisiones técnicas, porque me parece que ahí no había ninguna duda. Y en este otro también terminé votando a favor haciendo estas prevenciones. Pero la verdad de la cosa es que después de la votación y me fui a mi casa pensando en este tema, creo que estamos finalmente dando un precedente muy malo con esta norma, porque efectivamente uno podría decir que estamos en el borde de la inadmisibilidad o de la inconstitucionalidad, pero en el hecho, si que nosotros aplicáramos el criterio que estaríamos aplicando en este caso a otro tipo de gravámenes e impuestos, la verdad de las cosas es que dejaríamos un desorden monumental. Que alguien piense simplemente en qué es lo que ocurriría si es que bajo este mismo criterio dijéramos que el no pago del impuesto a la renta no va a tener ninguna sanción durante X meses, que el no pago del IVA no va a tener sanción durante X tiempo, y así sucesivamente. La verdad es que creo que sinceramente nos estamos metiendo en una camisa de 11 varas. Y en un tema tan complejo como el que estamos viviendo, me parece que resulta evidente que hay que entregarle el liderazgo de cómo abordar las ayudas a la población al Ejecutivo. Al final del día, ellos son los que tienen la chequera, son los que tienen la mejor información de cómo poder ayudar o no ayudar, cómo hay vasos comunicantes con la gente. La señal de no pago a mí me preocupa mucho, porque finalmente estamos dando señales que van interrumpiendo cadenas de pago, cosa que creo que en una situación tan delicada como la actual puede ser sumamente compleja. Y al final esta solución bien creativa, debo reconocer, de origen del senador Letelier, al final del día me dejó sumamente intranquilo por todos estos precedentes que finalmente estamos generando. Así que yo, Presidenta, sinceramente, habiendo dado por superada el tema constitucional ayer, no puedo de dejar esta intranquilidad de lado, porque creo que estamos generando un precedente malo desde el punto de vista de la administración del fisco, un precedente malo de desorden en por dónde tienen que ir las ayudas a las personas. Creo que hay una focalización errada. Ayer algo alcanzamos a comentar. Acá esto no tiene por qué ayudar a personas jurídicas y a personas naturales.
podría haber habido una focalización mucho mejor también en temas de permiso de circulación de cierto valor para arriba y otros para abajo, en fin, había muchas alternativas, pero en definitiva creo que, aunque parezca que estamos haciendo un favor, no le estamos haciendo un favor al país con esta normativa. Así es que yo, Presidenta, como le digo, habiendo dado por superado el tema de la inconstitucionalidad ayer, creo que el fondo de esta iniciativa finalmente no ayuda y transgrede y crea precedentes que no los veo para nada positivos en el futuro. Así que yo personalmente voy Gracias, senador Galilea. a oponer. Está inscrito el senador Insulza, que presidió la comisión. Le vamos a dar la palabra y recordar que hay un acuerdo comité, que aquí me están otra vez recordando los colegas, que son 3 minutos hasta 4 minutos de la distancia. Pero yo lo encuentro discriminatorio, así que muy bien. Está inscrito el senador Insulza, por el senador Chaguán, García Huidobro, y le vamos a dar la palabra al senador a distancia que está inscrito, Letelier. Muy bien, senador Insulza tiene la palabra. El senador Durana también se está inscribiendo. Presidenta, si me permite, muchas gracias. No sé si se escucha porque no tengo... Se escucha muy bien, senador. ¿No? Bueno, en realidad me tocó presidir esta comisión, Presidenta, a la luz del artículo 15, inciso segundo de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que dice que cuando se rechaza en una Cámara la admisibilidad de un proyecto y no en la otra, se trata de crear una comisión mixta para que proponga una solución que permita resolver el problema. En realidad, actualmente, si no me equivoco, dice una proposición para resolver la dificultad. Las dificultades eran 2. Se había rechazado la admisibilidad de una ley que había aprobado la Cámara del Congreso Nacional sobre esta misma, sobre la que estamos hablando ahora, en la Cámara de Diputados, y posteriormente otra el Senado se había rechazado la admisibilidad de la ley dictada por la Cámara de Diputados. La primera refería al tema de la revisión técnica de los automóviles y la otra el tema de los permisos de circulación. Ahora, por lo tanto, nosotros ahí conversamos y dijimos claramente que más que meternos en el tema constitucional, si la discusión larga, si los municipios eran o no personas jurídicas, organismos públicos, si eran servicios públicos, que son a los que se refiere la Constitución, o no, íbamos a buscar una solución para este problema. ¿Cómo lo arreglábamos? Y la única forma que se encontró razonablemente de arreglarlo, que yo creo que es bien razonable, es que como no nos metiéramos con las atribuciones ni del Consejo Municipal, ni de los alcaldes, ni de los jueces de policía locales, etcétera, sino que simplemente postergáramos el cobro de multas por 3 meses. Por lo tanto, la solución para la Cámara de Diputados, para que la Cámara de Escuchando, senador. ¿Perdón? ¿Concluyó la intervención? Declarar admisible. ¿Me escuchan? Se escucha un poco mal. Bueno. Ahí sí. Digo, ahí sí. La solución que se encontró, Presidenta, era declarar admisibles ambos proyectos, porque es lo que se pedía a la comisión mixta, que era una solución, y la solución significaba necesariamente o declarar que el proyecto se archivaba o decir que simplemente se declaraban admisibles ambos proyectos. Se optó por lo segundo, por eso no hubo votación sobre un proyecto y otro, se votó por la admisibilidad de ambos, sobre la base de que iban a ser textos estrictamente referidos a lo que se estaba planteando. Y la decisión, la propuesta entonces aquí es que el Senado hoy mismo, ojalá, ahora si lo quiere hacer otro silencio día, en la sala, por favor. ¿Perdón? Silencio porque el senador Lago se puso a distancia aquí en la oficina al lado, al frente del PPD, y nos tiene distraídos, así que, pero siga con la palabra nomás, senador Insulza. Os digo que la solución es bien simple, se trata de que en la Cámara, el proyecto que está ante la Cámara de Diputados, y que la Cámara de Diputados declaró primeramente inadmisible, lo declara admisible y siga la discusión de ese proyecto con un artículo único que prorroga a partir de la publicación de la presente ley
la vigencia de las revisiones técnicas cuyo vencimiento haya ocurrido a partir del mes de octubre del año 2019. Y que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en uso de sus atribuciones, establezca el calendario y los dígitos correspondientes. Y en cambio se propuso que el Senado, hoy mismo ojalá, simplemente apruebe un artículo único que diga que a partir de la publicación de esta ley y hasta el 30 de junio del 2020 no se cursan ni se aplican las multas relacionadas con un permiso de circulación vigente. Y por lo tanto, las infracciones y sanciones no es que queden inexistentes, simplemente no se van a usar en estos meses. Y esto no va a significar, desde el punto de vista del presupuesto de ningún municipio, ninguna merma, porque esto es hasta el mes de junio, hasta el 30 de junio. Por lo tanto, después del 30 de junio hay que pagar los permisos de circulación de todas maneras, y si no se cobrarán las multas. Y las revisiones técnicas habrá que hacerlas, y si no se cobrarán las multas. Esa es la solución que se entregó, presidente. Una solución práctica. Y todos los señores senadores estuvieron de acuerdo ayer, salvo la senadora Sperger, por cierto, como lo dice. Yo quiero recordarle al senador, recordar que el senador de Galilea, primero se había abstenido, luego pidió permiso para cambiar su voto a favor y hoy día nos está diciendo que va a votar en contra, lo cual demuestra que es una cuestión bastante más confusa de lo que parece, pero es la única solución práctica que tenemos para que el día martes no estén haciendo cola los que tienen que pagar permiso de circulación, pues, si es que tienen plata para eso, o siendo multados por no pagarlo, porque esto tiene que ver con la pandemia, con las cuarentenas y con todas esas cosas. Estamos en un momento de emergencia, presidenta. Pongamos un poquito de corazón de nuestra parte. Los municipios más pobres van a recibir su dinero. Si finalmente el Fondo Común Municipal lo pagan 6 o 7 municipios, en los cuales probablemente la mayoría de las patentes ya están pagadas. Las personas que no pueden pagar ahora van a tener 3 meses para pagarlo. Se puede tomar el tiempo, ¿no? Muchas gracias. Una ayuda menor ha provocado bastante problema en la administración, en la Huascata, discusión en la opinión pública. Estamos en el tiempo, senador Insulza. Se cortó el micrófono, no lo escuchamos. ¿Le seguimos dando la palabra? Sí, dígale la palabra. Para que concluya, senador Insulza. ¿Qué ocurre? ¿Puedo terminar de hablar, presidenta? Para que concluya, senador Insulza, estamos pasados los 3-4 minutos. Presidente, estoy diciendo que esta es la única forma de arreglar un malentendido, un problema entre la Cámara de Diputados y el Senado que ha hecho que que perdamos aún más prestigio ante el país. Esta es la forma de resolverlo, no es el momento de retroceder en eso, presidenta. Yo propongo que se apruebe inmediatamente el acuerdo de la comisión mixta y que a continuación se vote, se trate en sala la indicación que se propone para el Senado para despachar ese tema hoy día. Gracias, presidente. Que no vaya a comisión, entonces. Gracias, senador Insulza. Está consultando, senador Insulza, si usted propone que no vaya a comisión. De ser aprobado. De ser aprobado. Y que luego, por lo tanto, el presidente trate el proyecto para el que corresponde al Senado, el Senado trate el proyecto que le corresponde a la sala, a nuestra sala, sin necesidad de ir a comisión mixta. Perdón, a volver a comisión. Muy bien. Tiene que ir a trámite de comisión a menos que se acuerde que no vaya y lo despachemos tal cual está acá. Si es que está esa solicitud. Reglamentos. Sí, presidenta, solo un problema que tenemos práctico. Yo entiendo que el sentido es arreglar un conflicto que se produjo con la Cámara de Diputados. Pero aquí estamos más bien con las mociones cruzadas. ¿Por qué digo? Porque esta moción se originó en la Cámara de Diputados. Se declaró inadmisible acá. Se formó la comisión mixta. Lo que corresponde es que si la comisión mixta, presidida por el senador José Miguel Insulza, evacúa una solución a este problema, debió haber ido este proyecto a la comisión, a la Cámara de Origen, a la Cámara de Diputados, primero, porque como estamos cambiando el texto emanado de la Cámara de Origen, allá debió haber ido primero. Eso es de acuerdo al trámite procedimental, según lo que se observa en la propia
artículo 15 de la ley orgánica. Si ha sido un acuerdo que lo veamos nosotros primero, está... Muy bien. Este es un proyecto que tiene origen en la Cámara de Diputados, pero se radicó acá lo discutimos, por lo tanto desde acá se conformó la mixta. Acá se declaró inadmisible y es por eso que constituimos, de acuerdo al artículo 15, inciso segundo, constituimos la mixta para dirimir diferencias. Tengo muchos inscritos, senador Elizalde. Ya, deje una constancia de quienes se incorporaron. Entonces vamos a dar la palabra al senador Chaguán y posteriormente seguimos con los colegas García Huidobro y después damos la palabra a los colegas que están a distancia. Previamente, solo para dejar constancia, señalamos que se han incorporado también a la sesión de manera remota para su participación en ella y su voto telemático los senadores señor Alfonso Durresti, el senador señor Rabindranath Quinteros, el senador José Miguel Durana y, bueno, había participado el senador Lagos, pero ya no está. Pero ellos se acaban de incorporar a la sesión. Gracias. Senador Chaguán tiene la palabra. Presidenta, quisiera, si me permiten los señores senadores y Presidenta, yo quisiera atención para poder explicar lo que ocurrió. Habían dos proyectos de ley. Un proyecto de ley de origen en la Cámara de Diputados que establecía una prórroga de los permisos de circulación a través de un procedimiento en términos de mandatar a los municipios, vale decir, al alcalde y al consejo municipal para proceder de esta manera. Un segundo proyecto de ley de autoría del que habla más el senador Alejandro García Huidobro y más el senador Juan Pablo Letelier, que buscaba efectivamente prorrogar las revisiones técnicas por un periodo determinado. Durante la discusión en la Comisión de Transporte, y sabido ya de la declaración de inadmisibilidad del proyecto que venía de la Cámara de Diputados, porque establecía dos temas que eran complejos. Uno, facultades a los consejos municipales, a los municipios. Y en segundo lugar, claramente requería también control previo del Tribunal Constitucional. Lo que hacía básicamente es dilatar en algún minuto la posibilidad de que entrara en rigor. Y en ese contexto, el senador Letelier se le ocurrió una fórmula que permitiera claramente posibilitar incorporar en el proyecto de revisión técnica, como un segundo inciso, la posibilidad de eliminar el pago de la multa, lo que permitiría efectivamente generar en la práctica la prórroga del permiso. Hicimos sí el hincapié que en ningún caso podía eximirse del pago del seguro obligatorio, debido a que este vencía el 31 de marzo. Había consideración, este proyecto llegó a la sala, se aprobó en la sala y se fue a la Cámara de Diputados. Como ya se había provocado una declaración de inadmisibilidad del proyecto de la Cámara, lo que ocurrió en la Cámara de Diputados es que declaró inadmisible el proyecto nuestro. Había esa consideración, que había un conflicto de ambas cámaras, ambas, en virtud de la norma reglamentaria, establecieron la posibilidad de generar una comisión mixta respecto de la admisibilidad. Esa comisión mixta se desarrolló en el día de ayer. Y la fórmula que se encontró para declarar admisible a ambos proyectos es que el texto del proyecto de los senadores se incorporara en el proyecto de ley de los diputados. Porque nosotros hicimos ver con el senador Letelier que nosotros no había un interés en las autorías del proyecto, lo que importaba era que el proyecto saliera adelante y buscamos la mejor fórmula para aquello. Consultada, el presidente de la Asociación Chilena de Aseguradores señaló efectivamente que los seguros iban a responder a cualquier riesgo
y por tanto no había un problema de asegurabilidad en términos de que se habían seguros privados comprometidos. Después puede intervenir senadora Ebensperger, porque estamos pidiendo la palabra en el orden correspondiente. Luego, lo que se habló, el senador Letelier, el que habla, hablamos con el ministro Ward para los efectos de ver si había espacio en el gobierno para los efectos de poder provocar justamente una prórroga de ambos. Se nos había advertido por parte del Ejecutivo poder adelantar o disminuir el plazo de vigencia de las revisiones técnicas debido a un reclamo que habían de las propias revisiones técnicas para el 31 de mayo. ¿Qué ocurrió finalmente? La comisión mixta resolvió que ambos plazos quedaran hasta el 30 de junio, con el nuevo calendario que iba a dictar el reglamento del Ministerio de Transporte. Como ustedes bien saben, acá las revisiones técnicas se hacen por números finales de patente, y por tanto dígitos finales de patente, y por tanto se podía generar un programa. ¿Y cuál es la dificultad? Que a partir del 18 de octubre tenemos 700.000 vehículos sin revisión técnica que no pudieran sacar hoy día justamente el permiso de circulación. Y segundo, este tema... Y además se provoca un problema adicional, porque si bien tenemos 700.000 vehículos sin revisiones técnicas, porque a partir del 18 de octubre se cerraron muchas revisiones técnicas, hoy día, con motivo justamente de esta crisis sanitaria, también tenemos las plantas de revisión técnica cerradas. Y por tanto hay una dificultad, yo diría, sustantiva en términos de permitir que las personas puedan sacar justamente esa revisión técnica para obtener el permiso de circulación. Una cosa distinta y que quedó salvada en el proyecto es que de todas maneras hay que sacar el seguro obligatorio que vence el 31 de marzo, debido a que ese seguro obligatorio es una relación entre privados, pero es una obligación además legal. Y por eso se consideró. Esta es una buena fórmula. Yo quiero agradecer a la comisión mixta que procedió de esta manera y que permitió resolver el problema entre ambas cámaras. Vamos a dar la palabra al senador Sandón. ¿Se puede abrir la votación? No, como que no hay votación. ¿No tenemos que mandar? ¿No tenemos que votar? Bueno, presidenta. No. Secretario, hay que votar. Se vota el informe. A ver, acá hay un informe de una comisión mixta que se pronuncia respecto de la admisibilidad de un proyecto y también plantea un texto, y en consecuencia lo que debiera corresponder es efectivamente votar el informe por parte de la sala si comparte el criterio de la comisión mixta. Y se vota en bloque, eso sí. Sí, que en estricto rigor lo que hizo la mixta es hacerse cargo, de acuerdo al artículo 15, inciso segundo, de la divergencia entre Senado y Cámara en materia de admisibilidad. Además, por acuerdo de la comisión, según ellos legislaron. O sea, ellos además legislaron, es lo que nos narra el senador Chaguán, porque incorporaron disposiciones de un proyecto de ley originado acá en el Senado, de la moción del senador Letelier y Chaguán. Ahora, lo que yo creo que es complejo, y apunta a la observación del senador Arboe, es que esto debería ser enviado a la Cámara de Diputados. Sin embargo, como se incorporaron disposiciones de una moción originada acá en el Senado, se hizo esta confusión que yo creo que es complejo, que siente precedente. Entonces, de esa manera vamos a tener que pronunciarnos, ¿cierto?, en los dos temas que nos ha planteado el señor secretario. Sobre el reglamento, señor García. Ya. Vamos a abrir la votación. Sí, solo para complementar lo que se señaló de aprobarse el informe y este nuevo texto, de acuerdo al artículo 15, debería continuar su tramitación y esto debería ir a la respectiva comisión. ¿Transporte o Constitución? No, transporte o... Es que la ONU... Pero si quieren que sea... Vamos a resolver si entre transporte y gobierno.
Muy bien, va a dar la palabra al senador Osandón y posteriormente abramos la votación. Ya, gracias, presidente. Mire, yo solo quiero, no sé si se puede agregar, ¿no es cierto? Porque aquí, en este artículo 1 único, dice una cosa que es bien importante, dice, no se cursarán ni aplicarán en lo referente a la conducción de un vehículo sin contar con permiso de circulación vigente las infracciones y sanciones contempladas y sigue. Yo quiero aclarar que aquí hay un problema que no sé si se le puede agregar, es de que la tesorería municipal tiene obligación de cobrar multas e intereses por los atrasos. Entonces aquí falta aclarar, porque aquí se está hablando de la multa de tránsito, la que le daría el juez de policía local. Pero todos los programas computacionales que tienen los municipios, automáticamente, cuando uno paga atrasado cualquier cosa, ya sea una patente comercial o un permiso de circulación, le aplica las multas e intereses de la tesorería. Esto aquí, si esto no se aclara, puede pasar que una persona que tenga un vehículo que pague 50.000 pesos y que llegue el 30 de junio a pagar su permiso, las multas e intereses pueden ser un 40% más del valor anterior. Entonces yo le recomiendo a la comisión que hay que agregar de que dejan al municipio o que el municipio no puede cobrar ni multas ni intereses en el pedido. Eso es importante. Y la otra que a mí me gustaría es que creo que es importante que la comisión pueda fijar un monto, porque este es un subsidio también para mucha gente que puede pagar, que son autos carísimos, y debiera existir una tasación límite y que no sea al voleo. Yo creo que sería importante, porque esto no, en el caso de los vehículos de transporte, ellos pagan una fijo, no es lo mismo que los autos, lo mismo que las micros y los taxis. Así que yo creo que es súper importante, para no recibir grandes reclamos de la gente después, es que este proyecto indique o autorice, o sea, que le ordene a la tesorería municipal no aplicar multas e intereses. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Sandón. Senador García Huidobro. ¿Hay acuerdo para abrir la votación? ¿Sí? No hay acuerdo. O sea, hay que tomar un acuerdo previo. Si va a comisión o lo despachamos hoy desde la sala. Tenemos que tomar ese acuerdo previo. Yo voy a dar la palabra. Senador García, es de reglamento. Sí, presidenta, de reglamento, porque mire, yo entiendo que el proyecto tiene sus propias complejidades, pero en mi opinión lo que no es posible aceptar es que un proyecto de ley necesite dos comisiones mixtas para resolverse. Uno por el tema de la admisibilidad y otro para el tema de fondo, como es lo que yo entiendo que se quiere realizar. El artículo 70 de nuestra Constitución Política, que se refiere a ello, es claro: el proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara Revisora será considerado por una comisión mixta de igual número de diputados y senadores, la que propondrá la forma y modo de resolver las dificultades. Aquí nosotros tenemos una propuesta, nos guste, no nos guste, y esta propuesta se refiere tanto al tema de la admisibilidad como al tema de fondo. Tendremos que ponderar si es correcto lo que se está haciendo aquí o no. Yo de verdad no me quiero pronunciar el tema de fondo, pero lo que no es aceptable bajo ningún punto de vista es sostener que esto pudiera dar lugar a dos mixtas distintas. Eso sí que no está en ninguna parte de nuestro ordenamiento institucional. Muchas gracias, presidenta. Sí, entiendo que no es el caso de esta tramitación el artículo que usted ha invocado. Nosotros hemos invocado solamente el 15, inciso segundo. Yo quisiera, dado que hay solicitud de abrir votación, consultar primero si va a comisión o despachamos desde la sala este informe. Sobre ese punto, reglamento, señor Elizalde. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de un tema que no es reglamentario, pero que es político.
Y es que efectivamente yo creo que se cometió un error cuando se declaró un proyecto admisible y otro proyecto inadmisible. Porque es obvio que la Cámara de Diputados sintió que eso era una agresión, con todo respeto. Porque los criterios eran los mismos, o se declaraban los dos inadmisibles o se declaraban los dos admisibles. Y yo me pongo en el lado de los diputados, con los cuales he hablado estos días, porque sienten que efectivamente el Senado actuó con un doble estándar. Y lo quiero decir así de claro. Hay buenos argumentos en un u otro sentido, porque la naturaleza particular del permiso de circulación, desde el punto de vista estrictamente técnico, no es precisamente un tributo, tiene un origen un destino que es de carácter local, y por tanto, incluso hay precedentes en el pasado en un sentido contrario, respecto de la admisibilidad. Pero lo concreto es que este Senado definió una postura en un sentido u otro. Entonces, esto hay que resolverlo de manera inteligente, adecuada y constructiva. Porque la Cámara de Diputados está en este momento votando el otro proyecto. Aquí se ha planteado que el trámite debería haber sido al revés, es decir, que el informe de la mixta sobre admisibilidad, este proyecto debería estar siendo votado ahora por la Cámara de Diputados y el otro proyecto debería estar siendo votado actualmente ahora por el Senado. Y lo que ha planteado el senador Arboe haciendo referencia a la norma respectiva. Pero lo cierto es que la Comisión Mixta decidió algo distinto. Pero la Comisión Mixta además se puso de acuerdo en el contenido de la norma. No solo resolvió la admisibilidad, dijo, además tenemos un acuerdo de contenido y envió para votar un contenido. Entonces, lo primero que yo quiero proponer es que se exima de trámite de comisión este proyecto. Me parece que es absurdo. Si algún senador tiene un punto específico, podremos estudiar en sala una indicación. Pero mandarlo a una comisión, cuando esto es el 31, y yo entiendo que hay senadores que tienen legítimas razones para estar en contra de este proyecto por el impacto que tiene en las finanzas municipales. Pero hagamos que ese sea el motivo de debate y argumentemos respecto del fondo. Porque si al final vamos a terminar esto por normas puramente procedimentales, lo que va a hacer es que no se va a resolver el conflicto que se generó con la Cámara de Diputados. Y creo que es un pésimo precedente que en este contexto actual la Cámara de Diputados y el Senado no estemos trabajando conjuntamente con lógica de colaboración. Porque si todo el mundo habla que se requiere colaboración y solidaridad para enfrentar la situación compleja, con mayor razón, estas dos cámaras, en el ámbito de su competencia, con su autonomía, tienen que colaborar una con otra. Entonces, creo que debería eximirse del trámite de comisión y si algún senador tiene un matiz que quiere plantear una redacción distinta, se vea como una indicación en sala, en caso contrario se vota. Creo que la votación debería ser respecto de la admisibilidad y respecto del fondo, es decir, respecto del contenido de la norma y podemos ir avanzando. Entiendo el punto del senador Arboe, no es un punto menor porque hace referencia a una norma expresa, pero creo que este tema tenemos que solucionarlo porque, caso contrario, vamos a generar una dinámica muy compleja en la relación entre estas dos cámaras que tienen que colaborar. Gracias, señor Elizalde. Yo voy a recabar el acuerdo de la sala para cómo votar o tramitar este proyecto, si es que lo despachamos desde sala o lo mandamos a comisión. Requerimos vamos a seguir argumentando para apoyar una moción. Senadora Arboe, que hay una lista larga. Sí, Presidenta, solo hacer presente que si bien se cometió un error en el sentido de que debió haberse cambiado el orden, es decir, esta moción estar votándose en la Cámara de Origen y la otra acá, y eso ya ocurrió, entiendo que, como ya la Cámara de Diputados inició su vista, lo que debiera ocurrir acá, tal como dice el artículo 15 y su segundo, es que la sala debe pronunciarse. Aquí no debe haber una segunda comisión, porque el contenido ya lo definió la comisión mixta. Y yo sería súper cuidadoso en esto, porque hoy día probablemente en este proyecto nos podamos poner de acuerdo, pero el precedente que se puede generar es complejo. Entonces, por eso yo diría, si ya se cometió ese error y ya está hecho y no es problema, pasémoslo por encima, pero que la sala vote el contenido de lo que la mixta ya se pronunció. Y no hablar de eximir del trámite de comisión, porque técnicamente, de acuerdo al artículo 15, no se requiere un trámite de comisión, sino que la sala aquí votemos lo que la comisión mixta decidió y después se irá a la otra cámara, a la otra sala, digamos, en este caso la Cámara de Diputados. Bueno, muy bien, voy a recabar el acuerdo de la sala para despachar acá el informe de la mixta. ¿Habría acuerdo? Muy bien. A los colegas que están a distancia, igualmente consultar si hay acuerdo para despachar desde sala el informe de la mixta
sin que vaya a comisión, porque aquí efectivamente la comisión mixta decidió por acuerdo legislar, y ahí es donde se produjo la confusión más que el error. Estoy recabando sobre este punto. Se envía a la sala, se despacha, pero definamos, porque ya hay 10 personas inscritas. Muy bien. Yo quiero saber, a ver, porque yo creo o comparto lo que acaba de señalar el senador Arboe, pero por eso quiero saber, el acuerdo que usted está recabando es para que esto se vote acá, no para que se dé por aprobado inmediatamente, porque yo estoy de acuerdo en que se vote acá, pero voy a votar en contra. Entonces eso es lo que quiero que me quede claro. Exacto. Es que antes de abrir la votación, estoy recabando el acuerdo de la sala para tomar una decisión, si se despacha de sala o va a la comisión. Se despacha en Muy sala. bien, entonces eso es lo que... Y después vamos a discutir el mérito del informe. ¿Ah? Senador Pizarro. Sí, Presidenta, sabe, le pido disculpas en realidad porque mientras más tratamos de razonar respecto del procedimiento, de lo que se tiene que aplicar, necesariamente también nos vamos encontrando con más dificultades para aprobar, primero, si es admisible o si estamos de acuerdo o no con el informe de la mixta, y segundo, respecto al contenido del informe. Porque, mire, voy a partir por el tema del contenido del informe. Una cosa es a lo mejor decir, mire, no se les va a multar, o de acuerdo a la ley del tránsito no van a correr las sanciones que están establecidas. Pero aquí no se dice absolutamente nada de lo que implica otras responsabilidades que asumen los conductores cuando andan con sus licencias vencidas, perdón, con el permiso de circulación vencido. Desde el punto de vista penal, ni Dios quiera alguien tiene un accidente o choca. Es un agravante. Es un agravante el que esté un vehículo circulando con el permiso vencido. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Se vio en el informe de la comisión? ¿Se analizó? Bueno, yo creo que lo que menos, como tienen respuesta para todos los colegas, lo que menos podemos hacer, Presidenta, es que podamos someter a un estudio un poquito más intenso esto. Yo lo que le voy a pedir a título personal, porque no puedo hablar por el comité, es que este proyecto lo podamos analizar, aunque sea en el plenario, pero con tiempo. Y si usted pretende votarlo ahora, yo lo que le pediría es una segunda discusión. Señor Pizarro, yo no pretendo votarlo. He recibido la solicitud de los colegas de abrir la votación. En ese punto estamos. ¿Ah? Y estoy recabando el acuerdo de... Si, puede pedir segunda discusión. Muy bien. Sí, muy bien. Pida segunda discusión. Sigo recabando el acuerdo de si abrir o no la votación. Senador Letelier, reglamento. Estaba inscrito... Llegaron las dos mixtas que estaban en la Cámara de Diputados, la del bono y la otra de transporte. Vamos a dar la palabra al senador Letelier, que está inscrito para un tema de reglamento y de contenido. Gracias, presidente. Mire, no olvidemos por qué se está discutiendo este proyecto. Es porque estamos en una crisis sanitaria y estamos tratando tanto con la prórroga de las licencias, la prórroga de los informes de revisión técnica, como esto del permiso de circulación, tratar de reducir la exposición de personas a zonas de contagio. Ese es el tema principal que está en discusión. Por eso se ha planteado este proyecto, porque estamos viviendo una situación crítica en varios puntos del país. Lo que se acordó en la comisión mixta es, entendiendo que hay un conflicto institucional por un lado con la Cámara, ponerle en el proyecto de ellos un texto que no tenga problemas de admisibilidad. Es cierto lo que indicó en su intervención el senador Osandón, es absolutamente cierto que hay temas que no hemos podido abordar porque el gobierno no nos ha querido ayudar en este drama. Si el gobierno hubiese concurrido con una indicación, esto habría sido historia, lo habríamos resuelto hace tiempo. Y esa es la mayor dificultad. No se entiende
que tenemos un problema también para un grupo humano y la gran mayoría no sufren con esto. En nuestras comunas que está el Fondo Común Municipal, y según el ministro de Hacienda ya se han cobrado más del 70% de las patentes de esas comunas. Por tanto, el retraso de 3 meses no va a generar el impacto que se dio en el Fondo Común Municipal. Lo va a ralentizar, sí, un mes, pero no lo afecta en la totalidad de sus ingresos. En resumen, Presidenta, hoy lo que tenemos que hacer es que ambas cámaras, la nuestra y la de diputados, se pronuncien sobre los 2 proyectos que estuvieron en conflicto. Una vez que ambas cámaras hayan aprobado, entendiendo que van a ser los mismos textos, uno de los proyectos tendrá que ser archivado, probablemente el que le estemos dando nosotros admisibilidad a comisión aún, solamente resolver el tema de admisibilidad y seguir el curso legislativo para el proyecto que se le está viendo en la Cámara en este momento. Sugiero que ese sea nuestro camino, que votemos ahora y entendamos que esto es una necesidad por la crisis que estamos viendo. Gente que no apoya, voluntarias y algunas obligatorias. Busquemos una solución a un problema objetivo que hay. Eso es lo que pediría. Votemos aprobando la admisibilidad y después trabajemos con el proyecto que va a hacer lo mismo la Cámara. Gracias, senador Letelier. Como está solicitada abrir la votación, sigo insistiendo en consultar a la sala. Para la segunda discusión comité. Yo lo que propongo es que nos pronunciemos si la sala lo despacha o lo mandamos a comisión y ahí hacemos el debate en su mérito en la comisión o en la sala. Sí, que digas el comité de ese, como comité lo pide. Como comité. ¿Lo solicitó como comité? Senador Pizarro. Senador Pizarro, ¿usted solicitó como comité la segunda discusión? Yo solicité a título personal porque yo no soy comité. Pedí segunda discusión porque me parece que mientras más analizamos el proyecto, más complejo se va colocando y lo menos que podemos pedir es poder estudiarlo detenidamente, las consecuencias que tiene, más allá de que yo considero que es inadmisible. Pero suponiendo que, como me doy cuenta que hay una mayoría para aprobarlo, por lo menos prefiero saber qué es lo que se está aprobando y después pronunciarme respecto al contenido. Que el debate lo vamos a hacer o en comisión o en sala, si lo que estamos consultando a través de cuál es el procedimiento, y esa es la unanimidad que estoy recabando, para que si discutimos en sala, se debate a profundidad en sala, y si no es sala, se va a comisión. Esas son las 2 alternativas que estamos proponiendo. Presidenta, lo que pasa es que tiene que citar a otras sesiones. Si estoy pidiendo la segunda discusión, tiene que citar a la sesión siguiente. O sea, se podría votar en la sesión siguiente. Quiero informar que la Cámara de Diputados acaba de aprobar el proyecto, el informe de la mixta, que contenía el proyecto de origen en senadores. Nosotros acá estamos tramitando el proyecto de origen en diputados. Y ahí se produjo, ¿cierto?, la competencia entre que nosotros declaramos inadmisible el proyecto de la Cámara y declaramos admisible el nuestro, y ahí se produjo este conflicto político. Entonces, yo creo que vamos a seguir dando señales en el sentido que decía el senador Elizalde, de este conflicto que tuvimos en el día de ayer de competencia de las cámaras, pero si esto queda para después, quiero informar que ya la Cámara de Diputados aprobó y despachó el informe de la mixta que acogía el proyecto originado en mociones de los senadores Chaguán y Letelier. Entonces, quiero dejar como antecedente esa información. Senador García Huidobro tiene la palabra. Pero de nuevo reglamento, senador, tengo una lista de inscritos bastante larga. Presidenta, muy breve. ¿El proyecto que acaba de aprobar la Cámara de Diputados es del mismo tenor? No, revisión técnica. Es solo de revisión técnica, entonces no. Sí, yo creo que son materias distintas. Gracias. Sí, senador Insulza, yo creo que esto enreda todo. Me acaba de informar el diputado Lonton que la Cámara despachó efectivamente el proyecto que había sido observado por inadmisibilidad en la Cámara, que es origen de senadores, y que no van a redactar el certificado o el informe, dado que acá no hay tampoco una decisión en relación al tema. Pues ustedes saben que esto surgió en medio de un conflicto. ¿Para qué obviamos el tema?
Senador Elizalde. Diputado Lonton, por su término, presidenta. Yo soy un defensor, y lo he planteado aquí, que esto se vota ahora y se despacha a la Cámara. Pero me parece que lo que aquí aconteció es inaceptable. Se lo digo claramente. Porque si entramos estamos viendo cómo se resuelve este problema. Yo voy a insistir en mi propuesta. Mi propuesta es muy simple. Es que nosotros hagamos lo mismo que hizo la Cámara de Diputados. Es decir, que votemos el informe respecto a la admisibilidad y respecto al contenido de fondo. Y los parlamentarios que tengan legítima opinión en contra, votarán en contra. Y si no se aprueba, no se aprueba. Si se aprueba, se aprueba. Yo no profundizaría en esta situación que se ha generado producto de la declaración de admisibilidad parcial en un caso, perdón, para un caso y no para otro. Quiero reiterar que lo que aconteció aquí me parece francamente irregular porque la comunicación entre cámaras es entre presidentes de corporaciones. A mí jamás se me ocurriría ir a la Cámara de Diputados a decir al oído al presidente nada. Entonces, estamos en el mejor ánimo. Le voy a pedir, por su intermedio al diputado Lonton, que revise lo que yo dije. Lo que yo dije hace 10 minutos atrás, cuando defendí la necesidad de ser deferente con la Cámara de Diputados y después echar aquí el proyecto, pero me parece que esto que aconteció ahora es francamente inaceptable. Y reitero mi propuesta, que se vote admisibilidad y fondo en sala y lo despachemos. Si están los votos para aprobar, bienvenido sea, yo voy a votar a favor. Si no es así, es la decisión de esta corporación. Está pedida segunda discusión. Me está pidiendo la palabra el senador Insulza desde la distancia. El problema es el siguiente. Efectivamente, pero aprobar el informe de la Comisión Mixta, que desde el punto de vista técnico sería solamente admisible a ambos proyectos. Luego, esto tendría que seguir su tramitación. Ahora, ¿sigue su tramitación en sala o en comisión? ¿Cuál es el problema? Que la primera decisión, la decisión de aprobar, la admisibilidad de los proyectos, está fundada en que el texto del proyecto va a cambiar. Eso está en el informe. El texto del proyecto va a ser distinto del texto que tenía el proyecto anterior. Y por lo tanto son relativamente inseparables. Ahora, si se quiere hacer 2 veces, se hace 2 veces. Pero yo creo que para discutir el fondo del asunto ya estamos un poco pasados ya. La verdad es que aquí lo que corresponde es, repito, si se aprueba el informe de la Comisión Mixta, que yo creo que no sé si corresponderá respecto de los informes de Comisión Mixta segunda discusión, eso significa que están declarados admisibles ambos proyectos, el de la Cámara y el del Senado. Y luego se vota el nuevo texto que está proponiendo la Comisión Mixta, y eso, claro, en teoría puede ir a comisión, pero si es un artículo único y es lo único que es la única razón por la cual se está aprobando la admisibilidad, pues. Entonces creo que estamos realmente en un enredo innecesario, Presidenta, y yo propondría que se aprobara la propuesta del senador Elizalde de votar todo de una sola vez ahora. Ahora, para conocer el proyecto es un texto, es un puro artículo. El proyecto es un solo artículo, que está ahí en el informe de la Comisión Mixta, se puede conocer fácilmente y no creo realmente que necesite muchas discusiones, sobre todo cuando el martes hay que empezar a pagarlo, hay que empezar a pagar multas por los permisos de circulación, pues. Entonces la gente nos está mirando. Gracias, Presidente. Muy bien. Es que tengo una lista y yo voy a seguir insistiendo en recabar el acuerdo de la sala para definir si se tramita el informe de la mixta en comisión o en sala. Si tomamos esa decisión, porque la solicitud del senador Pizarro no ha sido como comité, entonces tenemos que tomar decisión. ¿Ah? Tengo 15 inscritos. Entonces tomemos la decisión si se tramitamos en sala el proyecto o va... Eso es lo que estoy proponiendo hace rato. Entonces, ¿hay acuerdo para tramitar en sala? Muy bien, hay acuerdo. ¿Y los que están en la distancia, hay acuerdo para tramitar en sala? Otra más. Dele la palabra al senador Girardi. Presidenta, se generó ayer un debate porque cuando la sala le encomienda a las comisiones, se le pide a las comisiones que cumplan determinados objetivos, se produjo una controversia por el tema Constitución, y a nosotros nos encomendaron en la Comisión Mixta resolver el tema.
y el tema está resuelto. Entonces, yo le pido a los senadores que no obstaculicen los acuerdos que se toman, porque si no, no tiene sentido. Yo diría es una práctica totalmente inadecuada y además se resolvió de la mejor manera y de manera ecuánime se dio justamente la posibilidad de que ambos proyectos se pudieran tramitar. Se cumplió por una parte el compromiso de la Cámara de Diputados y este Senado tiene su palabra empeñada a través de quienes participaron en esa comisión mixta, que tuvo un solo voto que se abstuvo y por lo tanto a mí me parece que lo que corresponde es que se le dé trámite a este proyecto. Si no, bueno, aquellas personas que están intentando obstaculizar esto están obstaculizando un tema social finalmente, y eso a mí me parece que a veces temas que son que tienen una complejidad de formalidad, estamos en un momento de excepción, estamos en un momento de catástrofe, entonces yo pido ponderar por qué estamos discutiendo esto y pido que si nos encomendaron una tarea y la cumplimos y estuvimos horas en esa comisión, entonces se respeten los acuerdos que se le encomiendan a determinadas comisiones para que resuelvan determinados problemas. Sí, yo, Presidenta, le pido que se le dé trámite a las personas que han pedido segunda discusión que retiren su petición. A mí me parece que es totalmente inaudita esa petición en el contexto de lo que está ocurriendo. Muy bien, voy a citar reunión de comité porque ya con este tema de debate tan largo se cita reunión de comité.